sobre todo para la explotación de recursos, ¿no? Haciendo así una carrera para la explotación de recursos que parece ser que se estaría aceptando el cambio climático de manera subliminal, sin aceptarlo de manera de frente. Entonces, bueno, chicos, os dejo ya con los ponentes y espero que os guste la mesa. Vale. Muchísimas gracias a las organizadoras por este acto. Bien, para entender hacia dónde vamos, primero hay que entender de dónde venimos. Y es cierto que Donald Trump ahora empieza su segundo mandato. Su primer mandato fue del 17 al 21, es decir, ganó las elecciones de 2016. Y una de sus primeras medidas que tuvo en el 2017 fue precisamente la primera medida que ha tenido en este 2021, que es la de salirse del Acuerdo de París. Entonces, lo más importante para entender la presidencia de Trump es también entender cómo la calle fluctuó en su primera presidencia y cómo todo lo que es el movimiento ecologista que venía de los 60 y los 70, que con todo el neoliberalismo de los años 80, 90 se perdió prácticamente su pulso a la calle, cómo se articuló de nuevo otra vez con gente nueva y puso nuevas propuestas encima de la mesa, cómo eso afectó a la política institucional estadounidense, cómo afectó a la primera presidencia de Biden y cómo puede afectar ahora mismo a la segunda presidencia de Trump. Entonces, en el 16 gana Trump la presidencia en las elecciones estadounidenses, comienza su presidencia en el 17, comienza, como he dicho, quitando a Estados Unidos del Acuerdo de París y con claramente un discurso negacionista del cambio climático y diciendo que iba a, si todos los países desarrollados iban hacia un nuevo pacto verde o hacia nuevas políticas verdes, reindustrialización verde, él iba a ir por el sentido contrario. Él iba a ir por más fracking y por más combustibles fósiles. Bien, entonces en el 18, justamente en mitad de su mandato, se produce una rearticulación del movimiento ecologista en torno al Sunrise Movement, que es un movimiento de ecologistas joven, progresista, que empieza a poner determinadas demandas encima de la mesa y que llega un momento en el que esto se traduce en las elecciones de medio mandato que se producen en el 18 con sendas victorias de determinados progresistas en las carreras al Congreso de los Estados Unidos. En este caso estaría hablando de todas aquellas personas que se presentaron respaldadas por Democratic Socialists of America, que es un movimiento socialista democrático, y por Justice Democrats, que es como la parte progresista de los demócratas. Hay un nombre con nombre y apellidos que claramente es el principal, que es Alexandria Ocasio-Cortez. Alexandria Ocasio-Cortez se presenta al Distrito 14 de Nueva York para ser congresista y se presenta con un programa bastante reivindicativo de políticas que cruzan el laborismo, la protección de los derechos de la clase trabajadora y un intento de caminar hacia el socialismo democrático en Estados Unidos, y lo mezcla, se produce la primera rearticulación de verdad con todo lo que son las políticas verdes que el Sunrise Movement estaba levantando. Esto hace señalar al Partido Demócrata, se encienden todas las alarmas, porque de repente el ala progresista o más progresista del Partido Demócrata empieza a ganar muchísima cantidad de congresistas dentro de lo que es la Cámara de Estados Unidos. La Cámara de Estados Unidos siempre hemos entendido que se divide en dos, entre Partido Demócrata y Partido Republicano, pero a decir verdad, la Cámara, el Congreso de Estados Unidos es más similar, se podría decir, al nuestro. En verdad no hay solamente dos partidos, habría como 4 o 5 partidos, que serían los progresistas demócratas, los conservadores demócratas, los republicanos de centro y los republicanos del Freedom Caucus, que serían como los republicanos más de extrema derecha, ¿no? Entonces el Partido Demócrata está empezando a ver que está perdiendo toda su base. Y la base progresista y joven, casualmente, entiende que el clima, entiende que la emergencia climática, que las políticas verdes son lo que hay que poner encima de la mesa y que es lo que más votos le va a dar en unas futuras elecciones. Con esta rearticulación del movimiento ecologista y el movimiento socialista en Estados Unidos, entramos en las elecciones de 2020. En las elecciones de 2020, como sabréis o a lo mejor recordaréis, se presentan dentro del Partido Demócrata dos nominaciones, que son la de Bernie Sanders y la de Joe Biden. En un principio, Bernie Sanders arrasa en absolutamente todos los estados de las primarias y arrasa en un sector
muy joven, que son sobre todo mujeres y hombres jóvenes de menos de 25 años que ya han perdido el miedo a decir socialismo y lo que quieren es una planificación ecológica para Estados Unidos, lo que se ha llamado el Green New Deal. ¿Qué pasa con Joe Biden? El Partido Demócrata, en una de sus astucias, pone a todos los candidatos a respaldar a Joe Biden gana las primarias y se presenta a las elecciones de Estados Unidos con un programa muy ambicioso porque lo ha tenido que negociar con todo ese ala progresista del Partido Demócrata, que de hecho en el 2020 va a ganar lo que es... va a ganar en números a la otra ala más conservadora, el Partido Demócrata, en el Congreso, en el Congreso de los Estados Unidos. Este programa ambicioso que de Joe Biden, en un principio Joe Biden, lo único que venía a decir en las primarias es que él, su primera medida, como un acto simbólico hacia ese movimiento ecologista, iba a ser el reingreso de Estados Unidos en los acuerdos de París. Pero tiene que negociar, como he dicho, con este ala más progresista que ha rearticulado socialismo y ecologismo, y entonces tendrá que hacer varios planes y, de hecho, la presidencia de Biden se va a convertir en la presidencia, en el único presidente que se ha tomado la emergencia climática de verdad en serio y es el único presidente que de verdad ha hecho una política verde en los Estados Unidos y para lo que es ese país bastante ambiciosa. De hecho, todo el cambio político, de economía política que hay en Estados Unidos, dejando todo lo que es el neoliberalismo y yendo hacia un neokeynesianismo, se hace a través de las políticas verdes que implanta Biden. Como digo, la primera medida que firma al entrar en la presidencia es la del reingreso en el Acuerdo de París, pero hace dos planes que es el IRA, que es un plan para reducir la inflación, que al fin y al cabo lo que quiere hacer es reconvertir a Estados Unidos en una potencia industrial. Y ahí destina 370.000 millones de dólares, es decir, una cifra escandalosa, muy grande, para reindustrializar Estados Unidos en energías verdes y acercarse a la meta de descarbonización del 52% en Estados Unidos en el 2030 y un intento de que en el 2050 Estados Unidos utilice 100% energías limpias. También otra parte que hace bastante importante es los subsidios para que se reconvierta todo el sistema público de transporte en Estados Unidos, que es muy deficitario, para que se reconvierta en en energía verde. Y también, muy importante, en la industria del motor en Estados Unidos decide hacer subsidios a los coches verdes. Estos subsidios, ahora mismo la gente se preguntará por qué Musk se ha vuelto tan loco, se ha vuelto tan de ultraderecha, y es porque en el 2021, cuando Biden firma esta ley de subsidios de coche eléctrico, deja fuera a Tesla. A Tesla la deja fuera por el simple hecho de que tiene una política antisindical muy bestia. Y aquí empieza toda la enemistad que tiene Musk con el Partido Demócrata. Porque Musk, cuando crea Tesla, la crea gracias a los subsidios que vienen del estado de California. Y de repente lo que hace Biden es eliminar esos subsidios estatales y federales a Tesla totalmente. Entonces provoca pues una movilidad, intenta provocar una movilidad sostenible, diferente, con estos subsidios. También hace 100.000 millones de dólares en infraestructura residente del clima para mejorar casas. También intenta hacer una ley de justicia ambiental para evitar que se vierta más contaminación a los ríos. Y otra muy buena medida que hace Biden es crear los cuerpos del clima, que son prácticamente jóvenes, a los que bien se les va a entrenar en nuevos empleos verdes y se van a utilizar para limpiar zonas que están contaminadas. Es decir, la presidencia de Biden, en lo que se refiere a política verde, es bastante importante. Ahora, lo que le ha pasado a Biden es que se presentó con un programa bastante ambicioso que no supo cumplir, bien por matemática del propio Congreso, bien porque él no quiso. Todos sabemos que Biden ha sido bastante moderado en lo que se refiere cuando tenía que luchar institucionalmente contra su propio partido, el Partido Demócrata, o contra los republicanos. Entonces, el movimiento ecologista lo que sí pretendía era que en el 2030 se hiciese el 100% de la descarbonización en los Estados Unidos. Con 370.000 millones de dólares perfectamente se podría haber cumplido ese objetivo en 2030 de descarbonización total. Quería que las leyes que hiciese Biden fuesen para acabar totalmente los combustibles fósiles, para no depender de los combustibles fósiles, ya no solamente que se les quitase los subsidios que estaban subsidiadas, sino que directamente se prohibiese que se diesen más licencias para coger más carbón o para hacer más fracking.
Y luego lo que se pedía también desde el Green New Deal era una transición verde justa, que lo que viene a decir es que todos los empleos que eran muy contaminantes, que todos esos empleos fuesen asegurados en una transición verde hacia empleos verdes. Entonces, aquí Biden falla en este programa y es justamente cuando empieza a fallar en el año 2021-2022 cuando también surge el nuevo sindicalismo que ya hace totalmente la vertebración entre lo que es el movimiento sindical, la lucha por el socialismo democrático en Estados Unidos y el movimiento ecosocial y el movimiento social en un ecosocialismo. Y casualmente, lo más complejo de todo es que si bien algunos sindicatos siempre han tenido una política verde clara, por ejemplo, Starbucks Workers United o la American Friends of Labor, que es la central sindical, había un sindicato que es el más importante de los Estados Unidos, que es el United Auto Workers, que es el sindicato del motor, que siempre había estado bastante reacio a las políticas verdes. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo las políticas verdes lo que tratan es la descarbonización del planeta, la descarbonización de la economía. Y si tú quieres una descarbonización de la economía, lo primero que haces es intentar quitar los motores de diésel y después los motores de combustión interna, que es justamente la representación del United Workers es de la industria del motor. En el 2023 hay un cambio de presidencia en el United Workers que viene de abajo arriba, empujado por jóvenes que intentan cambiar el sindicato, hay unas elecciones sindicales, se cambia el liderazgo y el liderazgo apuesta claramente por el ecosocialismo, directamente. De repente tenemos a un sindicato que era reacio a políticas verdes, a un sindicato que apuesta por el ecosocialismo. ¿Y este sindicato qué hará y qué exigirá en el año 2023 en su huelga del motor? Lo primero que exigía era, empezaron con una demanda del 40% de subida salarial, consiguieron un 30%, pero lo más importante es que lo que querían era que las nuevas plantas verdes que se estaban creando, las nuevas plantas para baterías de coches, que no estaban sindicalizadas, estuviesen de facto sindicalizadas bajo su propio paraguas. Que todos esos trabajadores que en un momento iban a estar desprotegidos, por lo tanto iban a cobrar menos, se iba a precarizar más y se iba a ahondar en el discurso de la extrema derecha de que la política verde acaba con los empleos de la clase trabajadora, lo que hizo ese sindicato es intentar meter bajo el paraguas suyo de protección una transición justa, social y verde. Pero ya no solamente que consiguieran que se sindicalizase y que consideran que las plantas de baterías verdes estuviesen sindicadas y estuviesen bajo la misma protección y las subidas salariales que consiguen en su convenio colectivo, sino que es más. United Auto Workers, después de la huelga, se encuentra con que tiene una caja de resistencia de 18 millones de dólares. 18 millones de dólares que no habían usado en la huelga. Y entonces lo que decide su liderazgo es que con esos 18 millones de dólares lo que van a intentar es comprar las plantas de batería que se hacen baterías para el vehículo eléctrico para hacer cooperativas, en un claro intento por el ecosocialismo. Esto lo han cumplido, ya están comprando determinadas plantas de donde se hacen las baterías de los coches. Y claro, en un principio pensaban que esto fue a finales de 2024. Apoyaron claramente a Joe Biden hasta que fue candidato, apoyaron a Kamala Harris sabiendo que con Trump todo esto se iba a perder y efectivamente gana las elecciones Trump en una parte gracias a la incompetencia del Partido Demócrata, que es incapaz de leer el momento político en el cual hay jóvenes protestando por el genocidio en Palestina. El Partido Demócrata pierde las elecciones, gana Trump las elecciones y lo primero que va a hacer Donald Trump, si lo visteis vosotros, fue firmar como unas 100 leyes en el primer día en el que tuvo la Casa Blanca. La primera ley que firmó fue la de sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París y las siguientes leyes eran todas quitar las protecciones al medio ambiente que había puesto la presidencia de Joe Biden y quitar todos los subsidios que se estaban dando a las empresas verdes, a la par que se apostaba claramente por los combustibles fósiles y por el fracking. La presidencia de Trump ha sido un shock para la izquierda estadounidense, se ha tardado en recuperarse, ahora están recuperándose el pulso gracias a una serie de mítines que está haciendo Bernie Sanders con Alexandria Ocasio-Cortez por distintas partes del país, pero para lo que es el nuevo sindicalismo y el ecologismo, para el movimiento ecologista ha sido
un golpe muy fuerte esta presidencia de Trump, se están intentando rearticular y lo están intentando hacer desde, si en el 2018 lo podían hacer desde grupos de jóvenes que eran, por así decirlo, más débiles porque no tenían ninguna red institucional detrás, ahora lo que están intentando hacer, la rearticulación, es a través de la parte progresista del Partido Demócrata y de la parte del sindicalismo estadounidense, de los sindicatos más fuertes, por ejemplo, sería el United Auto Workers. Aún así, están ya recuperando el pulso y están volviendo a salir a la ofensiva y están poniendo encima de la mesa que la única vía para derrotar a Donald Trump en un país que está sufriendo ya la emergencia climática, por ejemplo, con los incendios en California, con las inundaciones en Vermont, con las inundaciones en Luisiana y con todos los tornados que se están acelerando en todo lo que es el Midwest, la única solución, y están articulando un discurso bastante bueno, es que a la extrema derecha se le vence con más derechos para migrantes, con más derechos para la clase trabajadora y metiendo ya los derechos climáticos en la agenda. Y están haciendo una apuesta bastante fuerte para que el Green New Deal, que se apruebe en un futuro cuando lleguen los demócratas al poder, sea totalmente universal y sea una descarbonización total de la economía, un intento de la descarbonización total de la economía para 2035. Obviamente han tenido que dejar 5 años, que van a ser 5 años perdidos de la presidencia de Donald Trump, y ahora mismo pues están esperando que conforme se vayan acrecentando todas las emergencias climáticas que va a haber en Estados Unidos, por ejemplo con los incendios de California, más jóvenes se van a unir al movimiento ecologista. En las elecciones de medio mandato van a intentar otra vez que haya representantes en el Congreso de los Estados Unidos claramente que apuesten por el ecosocialismo y así construir o pavimentar la vía para que en el 2028, cuando se presente un candidato demócrata que esperan que sea Alexandria Ocasio-Cortez, porque lo esperan así, que claramente vaya a la ofensiva y que claramente apueste por un ecosocialismo y que claramente apueste por la decarbonización de la economía y por el fin de los combustibles fósiles en los Estados Unidos, porque, como bien dicen, tienen capacidad. Si se puso encima de la mesa 370.000 millones de dólares para subsidios a empresas verdes y otros 100.000 millones de dólares para subsidios a el transporte verde y el transporte público verde y el transporte privado verde, pueden hacerlo. También aquí están atacando, y ya termino, están atacando a Musk porque al fin y al cabo Elon Musk se subió a toda esta ola verde que hubo en Estados Unidos en el año 2016, por así decirlo, fundando la empresa Tesla. Y es cierto que en ese momento era muy hegemónico que en Estados Unidos pues que se tenía que pasar del motor de combustión interna a una movilidad más sostenible que representaba el coche eléctrico. Pero claro, ahora se produce una divergencia y es que en Estados Unidos tú no puedes descarbonizar la economía. Tú no puedes tener una economía limpia de verdad si lo único que vas a hacer es sustituir todo el parque que hay de ahora mismo del coche de combustión interna por un parque de coches eléctricos. Es decir, hasta gente de extrema derecha, que era negacionista del cambio climático, se estaban comprando Tesla. Ahora están poniendo encima de la mesa que lo más importante, y esto es un cambio radical en Estados Unidos cultural, que lo más importante es apostar todo por el transporte público y evitar el coche eléctrico, porque al fin y al cabo es una vuelta de tuerca a lo que es todo el transporte privado y toda la contaminación. Vale, damos la palabra a Ruth Ferrero, bueno, doctora en ciencia política y especialista en Europa del Este y profesora de nuestra facultad. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, me toca a mí la parte de política exterior y geopolítica, que bien, me va bien para enlazar con lo que acaba de plantear, Jaime, ¿no? Que es esa propuesta, ¿no?, del Partido Demócrata de que Estados Unidos avance, digamos, en un Estados Unidos sin combustibles fósiles, pero que no veo yo demasiado factible, la verdad. No veo demasiado factible, entre otras razones porque ni Biden, que es verdad que al nivel de política interior puso en marcha todas estas propuestas que tú comentabas ahora, y muchísimo menos Donald Trump, están por la labor de hacer una sustitución progresiva y sostenible en el tiempo, valga la redundancia, hacia las políticas verdes, ¿no? Entre otras razones, porque una de las razones de la victoria de Donald Trump
no es que tuviera que ver con las políticas verdes, pero sí que tenía que ver con la inflación y con las cuestiones que tienen que ver con los ejes socioeconómicos fundamentalmente, sostenidos sobre la batalla cultural anti-woke. Y esto tiene mucho que ver precisamente con los discursos antipolíticas verdes, antifeministas, etc. ¿no? Y por esa razón, ni el marco de Kamala Harris ni tampoco el de Trump han tenido en consideración la cuestión de la sostenibilidad y las políticas verdes en la campaña. Estuvo totalmente ausente. Es verdad que la posición de Harris era más la posición es más a la derecha del Partido Demócrata, pero tampoco se vio demasiada alegría, digamos, en el otro marco. Es más laborista que verde en todo caso, ¿no? Y en ese marco también creo que es interesante ver cómo está operando Estados Unidos, no ya con Trump, sino también con los presidentes anteriores en el marco de la sostenibilidad del ámbito exterior de la geopolítica. Y hay varias cuestiones que creo que son interesantes ir enlazando, ¿no? Con la guerra en Ucrania lo que hace es detonar, fijaros, en el campo europeo, detona una ventana de oportunidad tenemos que aprovechar la oportunidad para poner en marcha de manera más intensiva las políticas de transición verde. En el caso de Estados Unidos lo ven como una oportunidad para incrementar las explotaciones de fracking y de exportación de gas natural licuado precisamente hacia una Europa que está cortando, digamos, su dependencia o intentando cortar su dependencia, porque esto es muy matizable, porque estamos comprándolo por otras vías, ¿no? el gas y el petróleo a la Federación Rusa, en términos de gasto y de consumo de energías fósiles, ¿no? Por tanto, yo pondría un primer punto de inflexión en la política exterior de Estados Unidos en la voladura del Nord Stream, que acelera, digamos, ese proceso de sustitución en Europa de las energías fósiles procedentes de Rusia por las energías fósiles procedentes de Estados Unidos, con un mayor impacto en el medio ambiente, porque proceden fundamentalmente del fracking y tienen que, ¿no? Toda la cadena de suministro es mucho más costosa y impacta mucho más en el cambio climático, porque tienen que transportarlo por buques, necesariamente tiene un mayor impacto. Y digamos que ese es uno de los primeros ejes. El segundo es toda esta vorágine que estamos viviendo los últimos 40 días, 60 días, ¿no? Algo que no por no esperable no sea igual de frenético, y estamos viendo efectivamente como a una tendencia que ya se apuntaba en los mandatos anteriores de los presidentes norteamericanos, se acelera de una manera mucho más asertiva en el caso de Donald Trump, que es avanzar primero en el mantenimiento de una hegemonía global de Estados Unidos, que es un imperio en decadencia, pero sigue siendo un imperio, ¿no? Entonces, lo que se intenta es frenar esa decadencia imperial, compitiendo con otros imperios que potencialmente podrían hacerle sombra, en este caso China. Y en los dos casos hay una lucha por recursos que no nos es ajena tampoco a los europeos, ¿no? Y esa lucha por recursos es quizás más importante que la lucha por territorios, porque al fin y al cabo todas las aspiraciones de control territorial, tanto de los chinos como de los rusos como de los norteamericanos, tienen que ver con ese acceso a recursos que curiosamente son todos recursos fósiles y en ningún caso apuestan por energías alternativas de otro tipo, ¿no? Y en el caso de hacerlo, es a expensas también de avanzar en un modelo neocolonial de explotación de recursos que son necesarios para poner en marcha las políticas de transición verde. Y no hay ningún marco ahora mismo, ni en Europa y muchísimo menos en estos otros tres polos, que avance, digamos, en esa dirección, ¿no? En el marco europeo sabemos que necesariamente necesitamos minerales y tierras raras que nos ayudarían a poner en marcha el proceso de transición verde. Y la cuestión es cómo los vamos a explotar y de dónde los vamos a sacar y en qué condiciones, ¿no? Y a cambio de qué, porque eso significa operar en África de manera intensiva, eso significa, como se ha visto ya, por ejemplo, en el caso de los Balcanes, con las explotaciones de las minas de litio cerradas y que se han abierto a petición de Francia y de Alemania, y en el caso de Estados Unidos, que es lo que nos ocupa
que es lo que nos ocupa hoy, pues vemos cómo efectivamente toda esta reconfiguración del mundo, de nuevas áreas de influencia y de nueva articulación en un entorno multipolar, va más allá de esa lucha por territorios. No solamente construir áreas de influencia, sino construir áreas de influencia sostenidas sobre un acceso a recursos que son fundamentales para el propio desarrollo de estos países. Y los dos ejes sobre los que me quiero centrar son, por un lado, Ucrania y por otro lado, Groenlandia. En los dos casos, y aquí esto es un poco eslogan que me ha venido ahora a la cabeza, pero es un poco el cambio climático como riesgo, pero como oportunidad para estos imperios. Por una oportunidad clarísima, en el caso del acceso al Ártico, es esencial el proceso de cambio climático en las ambiciones territoriales, de control territorial de los Estados Unidos, no solo para tener acceso vía rutas comerciales por el Ártico, que es un mar controlado fundamentalmente por Rusia en este momento, sino también porque deja a la luz muchos recursos y materiales raros que son fundamentales para avanzar en innovación y tecnología, para avanzar en los Tesla, por ejemplo, y muy importante para la industria de defensa, ¿no? Es esencial. Por tanto, controlar Groenlandia no es poca cosa. No es poca cosa para los Estados Unidos, y en esa división del mundo con la Federación Rusa, bueno, pues es algo que es efectivamente lo que se está negociando en estos días. Si estáis siguiendo un poco la negociación, va mucho más allá, trasciende mucho más de Ucrania, va en relación precisamente con esa división de recursos y de territorios que están haciendo entre Moscú y Washington. Y en el caso de Ucrania quizás es más claro porque se ha puesto negro sobre blanco. Hay una propuesta el año pasado de Zelensky, en el cual él es consciente de que para poder contar con el apoyo norteamericano en su plan para la victoria, ya pone encima de la mesa ese contrato que quiere firmar con Estados Unidos para compartir, digamos, la explotación de materias raras, unas materias raras en las cuales Ucrania es muy rica, fundamentalmente es muy rica en la parte controlada por los rusos, y esto es relevante, y que además necesita de una gran cantidad de dinero y una fuerte y potente inversión extranjera en el territorio para poder hacerlas aflorar. Según lo que estamos viendo en los distintos estudios de los expertos en este tipo de cuestiones, yo no soy experta en materias raras ni cómo explotarlas, obviamente, pero por lo que he ido leyendo, lo que se plantea es que la explotación de esas tierras raras no es de un día para el otro, sino que va a un marco temporal de unos 15 a 25 años, ¿no? En función de los yacimientos sobre los que se esté, o más, sobre los que se esté, según los yacimientos y las explotaciones que se quieran hacer. Y eso va a requerir, y aquí está, yo creo que la parte inteligente de Zelensky, de que ese territorio que se quiere explotar tiene que estar en paz, porque si no, no llega inversión extranjera, ¿no? Por tanto, poner encima de la mesa un acuerdo sobre explotación de materias raras o de tierras raras no es poca cosa, a pesar de que no se diga explícitamente que se va a contar con unas garantías de seguridad para el territorio, porque ya el mero hecho de firmarlo y comenzar a explotar esas tierras raras va a significar que ese territorio necesita estar ajeno, digamos, o al margen de cualquier tipo de conflicto, porque si no, ni va a ganar Ucrania ni va a ganar Estados Unidos en ese intercambio, ¿no? Y en ese magma, en esta situación geopolítica, parece muy claro que las cuestiones que tienen que ver con cambio climático van a estar relegadas a un segundo plano, lamentablemente, en todos los ámbitos. Y lo vemos desde el plano norteamericano, pero también desde el plano europeo de manera muy clara. El libro blanco de la defensa que va a salir mañana, y esto ya sé que hoy no va de esto la conferencia, pero creo que es importante decirlo. El libro blanco de la defensa que va a salir mañana ya pone una cláusula de exclusión del certificado de sostenibilidad para todas las empresas de defensa, ¿no? Y esto significa fundamentalmente un retroceso en términos sustantivos de las cuestiones que tienen que ver con el avance en la transición verde europea,
¿no? Subordinadas a las cuestiones que están vinculadas a la seguridad y la defensa. Por supuesto, los conceptos de seguridad amplia quedan también al margen porque el marco discursivo y narrativo dominante es el que tiene que ver con la industria pesada de defensa, con la potenciación del complejo industrial vinculado a la defensa, las empresas de armamento, que van a quedar excluidas de esa cláusula de sostenibilidad y además todo lo que tiene que ver con seguridad energética, seguridad climática, seguridad humana va a quedar en un segundo o tercer o cuarto plano, ¿no? Me atrevería a decir. No sé cuáles serán las capacidades, digamos, de aquellos actores políticos que tengan una mayor capacidad para operar y cambiar en la medida de lo posible ese rumbo, si será suficiente. Yo soy pesimista, la verdad no sé qué pensará Cristina sobre esto, que ya sigue estos temas de manera mucho más cercano, pero yo soy bastante pesimista en la manera en la que los actores políticos van a poder intervenir, los actores políticos que apuestan, digamos, por la protección del clima y la lucha contra el cambio climático. Pero me temo que vamos a un mayor extractivismo, pese a lo que nos habíamos pensado, ¿no? En algún momento que avanzábamos, ¿no? hacia esos procesos de sustitución energética desde energías fósiles a energías verdes y además de manera mucho más rápido de lo que, o sea, el retroceso está siendo mucho más rápido de lo que se había avanzado en momentos anteriores. Y lo dejo aquí, le dejo el paso a Cristina. Primero, claro. Bueno, como ya sabéis, Cristina Monge también es profesora de la facultad. Hay varios alumnos aquí de gestión y administración. Bueno, como apunte inicial, también pues explicar que al final todo lo que influye en políticas internacionales está tremendamente hilado pues, con estas políticas públicas de las que al final pues, estáis estudiando y esperemos que os dediquéis. ¿Se va a extender más en ello, Cristina? Así que damos. Pues muchísimas gracias y déjame que empiece agradeciendo la organización de esta jornada y la invitación, porque creo que es muy relevante que a día de hoy, sobre todo en la universidad, dediquemos espacios, aunque sea a costa de reducir horas de las clases programadas, pero dediquemos espacios efectivamente a intentar entender el mundo que nos ha tocado vivir, que ya adelanto que no es fácil de entender, ¿vale? A mis estudiantes de Administración Pública que estáis aquí, gracias por acudir. Todo lo que hablamos en clase después de cómo la administración pública reacciona, cómo tiene recursos o no para hacer frente a las demandas de la ciudadanía, cómo se organiza, todo eso está influido por el contexto internacional. Hacemos mucha referencia en clase a veces a la crisis del 2008, ¿no? Y cómo esa crisis, lo que hemos venido a llamar las políticas austericidas, condicionaron de forma clarísima las políticas públicas y cómo la administración pública podía enfrentarlas. Bueno, pues de igual que en aquel momento era importante entender ese contexto, ahora es fundamental entender el contexto en el que vivimos para poder ver cómo reacciona la administración pública y cuál es el papel de los diferentes actores políticos. Con lo cual, gracias por la organización, gracias por la invitación. Decía Ruth de forma muy interesante y creo que muy acertada. El cambio climático es un riesgo, el cambio climático nos mata ya, nos está matando ya, tenemos las cifras, la contaminación atmosférica también. El cambio, que son cosas distintas, aunque tengan orígenes parecidos. El cambio climático nos mata, el cambio climático nos hace más pobres, el cambio climático nos hace más desiguales y el cambio climático amenaza nuestras democracias. No me voy a poder extender en todo esto, pero si queréis luego en el debate vamos punto por punto, ¿vale? Pero el cambio climático, como bien decía Ruth, es también una enorme oportunidad. Y ya os adelanto que mi visión no es que sea más optimista, porque a mí creo que no. Yo voy a intentar, al menos hoy, ser súper cauta, porque estamos en un momento en que están cambiando muchas cosas y más que pensar lo que puede pasar de aquí a 5 años, me interesa mucho ver lo que está pasando ahora. Y os voy a contar unos cuantos datos. ¿Por qué? Porque en este tema, que efectivamente, como decía Ruth, todo el mundo ha entendido que es una enorme oportunidad, se miente más que se habla. Entonces, conviene ir a ver los datos y conviene ir a ver lo que está pasando para intentar que no nos engañen, básicamente. Un ejemplo para ver hasta qué punto nos están engañando. Es un mantra
que se repite continuamente, decir, cuando Trump ganó las elecciones por primera vez, se fue de la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático, esa que luego organiza las COPs, las cumbres del clima. Es un mantra, lo habréis oído 1.000.000 de veces, es mentira. ¿Cómo que es mentira? Sí. Cuando Trump llega al poder por primera vez en el 16, el primer anuncio que hace es ese, efectivamente. Pero para que eso sea efectivo, eso no es de un día para otro, eso lleva una serie de trámites. ¿Sabéis cuándo era el día que entraba en vigor la retirada efectiva de Estados Unidos de la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático? El día siguiente a que perdió las elecciones. Jamás llegó a consumarse esa decisión. ¿Es justicia poética? Bien, es justicia poética, pero eso fue así. Entonces, una cosa es la intencionalidad que Trump tenía, que era evidente, como lo vuelve a ser ahora, y otra cosa es lo que pasó. No solamente eso, sino que os diré que en las cumbres del clima, que se organizan todos los años, normalmente hay un... O sea, ¿alguien por un casual estuvo en la cumbre del clima de aquí de Madrid, del 19? ¿Alguien pasó por ahí? ¿Tuvo alguna actividad, algún evento? ¿Vosotros? Bueno, ya me imaginaba y que tenía que mirar más para allá. Bueno, pues en esas cumbres del clima, en todas, que vamos una vez al año, hay 2 pabellones. ¿Os acordáis, no? Del pabellón verde y el pabellón azul. En uno de los pabellones, en el azul, están los gobiernos, los estados, que son las partes del convenio de las partes de Naciones Unidas contra el Cambio Climático, que son los que están negociando los tratados y los acuerdos. Pero en el otro pabellón está toda la sociedad civil que trabajamos en cambio climático. ONGs, universidades, también empresas, también fondos de inversión, think tanks, o sea, todo lo que no son estados como tal. En el momento en que Trump anunció la primera vez que se celebró una de esas cumbres, después de que Trump había anunciado que se iba del Tratado de París, cuando llegamos a ese pabellón de la sociedad civil, los stands más espectaculares, más grandes, más caros, más rimbombantes y más todos, ¿sabéis cuáles eran? Los de Estados Unidos. Universidades, movimientos sociales, como decía Jaime, ONGs organizadas, fondos de inversión, empresas, con un lema común que decía: nosotros nos quedamos aquí. Curioso, ¿eh? Y se quedaron, y ahí siguen. Y por cierto, se van a quedar en esa parte, ¿no? Aunque Trump consiga hacer efectivo ahora la decisión, que ya veremos a ver, ¿no? Si consigue o no consigue. Creo que son paradojas, que son ejemplos, metáforas que nos ayudan a entender muy bien lo que está pasando. Porque, y aquí me gustaría matizar un poco alguna opinión, lo que está en juego, lo que yo creo que está en juego no es la transición energética. La transición energética se va a hacer. ¿Sabéis por qué? Porque es un negocio estupendo. Porque hay miles de millones de dólares para ganar. Y nadie va a dejar de ganar esos miles de millones de dólares pudiendo hacerlo. Otra cosa es cómo se haga. Y eso es lo que está en juego. Porque en estos momentos, modelos de transición ecológica o energética, hay tantos como opciones ideológicas. Entonces, hay modelos neoconservadores, ultraderechistas, que incluso, aunque tengan un discurso negacionista del cambio climático, luego te dicen no, pero la transición energética efectivamente es un buen negocio y hay que apostar por emisiones cero. ¿Cómo? Que opere la tecnología y el mercado. Oye, ¿y si eso genera desigualdad social? Si hay perdedores, como estos sindicatos, no sé qué, el mercado lo arreglará, el mercado con su mano invisible lo puede todo. Entonces, eso es un modelo. Hay otro modelo de transición ecológica que dice no, transición justa. ¿Qué quiere decir? Hay que hacer todos estos cambios, pero tenemos que apoyar especialmente a aquellos sectores, territorios, trabajadores, colectivos que van a salir perjudicados. Y ponemos en marcha políticas de transición justa. Vale. Hay otros modelos que dicen, mira, no, es que hay que decrecer, porque si no, esto es imposible de sostener. Bueno, esas diferentes propuestas dependen de la consideración política e ideológica de cada uno. Entonces yo creo que en estos momentos lo que está en cuestión ya no es tanto la transición energética, porque insisto, hay miles de millones, ahora os voy a dar unos cuantos datos, sino la forma en que se hace. Que se puede hacer de una forma que genere mayor desigualdad, que es lo que en estos momentos tenemos el riesgo de que pase, echando por tierra o dejando de lado consideraciones que tienen que ver con la equidad social, con la justicia social, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ha pasado con la llegada de Trump a Estados Unidos en materia ambiental? Mirad, vamos a distinguir dos cosas, dos momentos, si os parece. Un momento, cosas que venían pasando ya antes de que Trump llegara al poder, que creo que es importante, antes de que Trump llegara al poder, ahora, ¿vale? Y después, ¿qué ha traído nuevo? Que creo que es interesante mirarlo así.
¿Qué cosas venían pasando ya? Aparte de lo que han comentado mis compañeros, que no voy a repetir porque suscribo. Sabéis que en el mundo de las empresas, sobre todo en el mundo financiero, se lleva años hablando de que las empresas y sobre todo las finanzas tienen que incorporar lo que se llaman los criterios ESG, por sus siglas en inglés, que quiere decir que las empresas tienen que incorporar criterios de políticas ambientales, sociales y de buena gobernanza a la hora de gestionar sus estrategias, sus empresas, sus inversiones, ¿no? Bueno, pues el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ya llevaba aproximadamente como 3 años en Florida, en lo que es su ámbito de competencia, diciendo que aquellas empresas que tuvieran criterios, por ejemplo, de igualdad entre hombres y mujeres o de diversidad para garantizar, por ejemplo, la igualdad de derechos y oportunidades al colectivo LGTBI, por ejemplo, que aquellas empresas que tuvieran políticas de igualdad que iban a ser multadas porque atentaban contra la libertad de los Estados Unidos. Por supuesto, las que tuvieran políticas verdes ni te cuento. Eso se venía diciendo y en algunos casos aplicando ya previamente. Por lo tanto, eso no es nada nuevo. Eso ya estaba allí. Y los estadounidenses que han votado a Trump, 77.300.000, son 77.300.000 estadounidenses, ciudadanos y ciudadanas, que sabían ya que este tipo de políticas estaban allí. No nos engañemos, porque además, como bien decía Ruth, Trump y el trumpismo, Ron DeSantis previamente y otros, hacen de la lucha contra lo woke la gran bandera. Otra cosa sería después analizar por qué. Pero esa lucha contra lo woke es la gran bandera y, por ejemplo, ¿qué es lo woke en el mundo empresarial y en el mundo de las finanzas? ¿Qué es lo que les está importando? Porque es donde está la pasta. ¿Qué es de lo que va esto? Pues es estas políticas de ESG o de responsabilidad social corporativa. Bueno, eso es otro tema, ¿no? Por lo tanto, eso se convierte en el gran enemigo y ya se empieza a penalizar previamente. Esto provoca al mismo tiempo un movimiento muy interesante por parte de las empresas y los fondos de inversión, que es lo que ahora se llama pasar del greenwashing al greenhusing. Es decir, yo mantengo mis políticas verdes, mejor dicho, yo mantengo mis inversiones verdes en lo verde porque me está dando mucha pasta, pero no lo digo, me lo callo. Y me lo callo por 2 cosas, por 2 motivos. Primer motivo, en algunos estados me pueden multar, con lo cual me lo callo. Pero segundo motivo, estoy sometido a un escrutinio que considero excesivo por parte de otros sectores ambientalistas que me dicen que hago poco. Por lo tanto, entre unos que me multan y otros que me dicen que hago poco o que incluso miento y me acusan de greenwashing, yo mantengo mis inversiones pero lo oculto. Eso también venía pasando previamente. Tanto con el tema de la penalización de las políticas ESG a las empresas como con el silenciamiento verde, lo que ha habido con la llegada de Trump es un incremento de intensidad, pero ya venía previamente, o sea, no llega con él. Y por cierto, Trump no llega el 20 de enero cuando toma posesión, llega el 5 de noviembre cuando gana las elecciones, que parece que ahora estemos todos en estado de shock de hace un mes. Pues no, esto ya venía, ¿no? ¿Qué es lo que ha traído nuevo? Mirad, hay una serie de personas en el ámbito de los fondos de inversión, en concreto Larry Fink, que es el CEO de BlackRock, el principal fondo de fondos de inversión del mundo, miles de millones de dólares por ahí volando de unas inversiones a otras, que todos los años mandan cartas a los fondos de inversión recomendando en qué invertir y en qué no invertir. Hace 4 años la carta de este señor fue una conmoción en el mundo porque les dijo a los fondos de inversión: saquen sus dineros de los combustibles fósiles y métanlo en las energías verdes. ¿Por ecologista? No, por riesgo financiero. Porque uno de los problemas gordos que tiene el petróleo y el gas es que tiene un enorme riesgo financiero. Por lo tanto, saquen su dinero de allí, que lo están arriesgando, y métanlo en energías verdes. Incluso llegó a pedir: no autorizaré ninguna inversión que no me argumente y me justifique que ha tenido en cuenta y ha hecho frente a los riesgos financieros derivados del cambio climático. Esto está firmado por Larry Fink, que es el CEO de BlackRock, el principal fondo de inversión del mundo. Bueno, a lo largo de los últimos años este señor ha ido cambiando sus cartas, justamente conforme el trumpismo iba creciendo. Y al principio, la siguiente carta dijo: bueno, me mantengo en esto, pero tampoco corran ustedes tanto. Si quieren hacerlo un poco más despacio, tampoco pasa nada, ¿no? La siguiente bajó un poco más el tono y dijo: bueno, a lo mejor tampoco voy a exigir del todo que me lo certifiquen ustedes. Y la última carta, que fue la de este mes de enero,
fue la que decidió que BlackRock salía del Net Zero Assessment. El Net Zero Assessment es un grupo de empresas y inversores en Naciones Unidas que se comprometen a conseguir las emisiones cero en 2050 en sus inversiones, ¿vale? Y efectivamente este año ya anunció que se retiraba y en efecto se han retirado. Vale, esto es lo que dicen los fondos de inversión. ¿Sabéis cuántos euros, dólares, millones, miles de millones de dólares han salido de los fondos verdes? ¿Alguien se atreve a decir un número? ¿Cuántos fondos? ¿Cuánto se ha desinvertido en energías renovables desde que Trump llega al poder? Desde que BlackRock anuncia que abandona el Grupo de Naciones Unidas. ¿Sabéis cuánto? Nada. Ni un solo dólar. A día de hoy. Esto puede cambiar mañana. Por eso digo que yo hoy quiero ser cauta contando lo que está pasando, porque puede cambiar mañana perfectamente, ¿eh? Y entonces me tendría que contradecir. Pero a día de hoy, ni un solo dólar. ¿Por qué? Porque hay muchísimo dinero a ganar en las energías renovables. Por lo tanto, en el ámbito energético, esa transición, todo apunta a que no se está deteniendo. Materiales raros, decía Ruth, ese tema es fundamental. Como siempre, las tierras raras, bueno, como siempre, las materias primas, ¿no? Pero en este caso, esas famosas tierras raras son absolutamente fundamentales para hacer la transición. Por lo tanto, van a generar guerras como las generaba el petróleo y las genera la lucha por el agua, la lucha por los recursos. Es un recurso más, ¿no? Y efectivamente eso va a ser así. Cuestión fundamental. En Europa en estos momentos, aparte de abordar eso, que no sé cómo se acabará sustanciando, acabo enseguida, hay una lucha importante también por la innovación de cara a sustituir buena parte de esos materiales raros por bioquímica. Es decir, si necesitamos según qué materiales, por ejemplo, para fabricar las placas solares, y sustituyendo esos materiales por productos derivados de carácter químico. Entonces, ahí se está intentando invertir para ver si por ahí se puede, de alguna forma, soslayar eso. Pero, efectivamente, eso va a seguir siendo un motivo fundamental de disputa y de guerras, como han sido siempre la lucha por los materiales, ¿no? Siguiente cuestión, el petróleo. Sabéis que uno de los lemas de Trump es el drill, baby, drill, ¿no? Perfora, ¿no? El perfora, niño, perfora. Bueno, pues vamos a ver si están perforando. Cuando él habla de perforar, habla de dos cosas, el fracking y la explotación y apertura de nuevos pozos petrolíferos. El fracking, en estos momentos, no hay fondo que lo financie porque automáticamente se dispara la inflación. Otro de los aliados que tenemos en la lucha contra el cambio climático es que lo que hay que hacer a día de hoy es mucho más barato que lo que supone mantener las fuentes de energía fósil. El fracking es absolutamente inasumible en términos económicos y financieros y la apertura de nuevos pozos petrolíferos es exactamente igual. Se te va a disparar la inflación. No solamente eso, sino que podríamos decir, oye, con este panorama las petroleras, aunque no habrá nuevos pozos porque son muy caros, lo que sí que pueden hacer es extraer más petróleo, invertir más para extraer más porque ya no van a tener esas cortapisas. ¿Sabéis cuántas petroleras están extrayendo más? Ninguna. ¿Por qué? Porque sigue siendo mucho más caro que otras fuentes de energía las que están invirtiendo. Y las petroleras saben que esto se acaban y que tienen que diversificar en sus inversiones y en su modelo de negocio. Por lo tanto, una cosa son las declaraciones políticas y otra cosa es lo que a día de hoy, insisto, no sé qué va a pasar mañana, pero a día de hoy ni un dólar se ha movido de los fondos de inversión verde y ni un dólar de más se ha dedicado a extraer mayor petróleo. Ya veis que yo estoy de la parte más optimista. Y para confirmar este punto más optimista, ¿qué está pasando en otras empresas o en otros ámbitos geográficos? Pues mirad, se están dando reacciones muy interesantes. Por ejemplo, otro fondo de inversión de People Planet que gestiona los planes de pensiones de los británicos dio la semana pasada la gran noticia diciendo, bueno, el fondo de inversión tiene una gestora, una empresa gestora que gestiona sus inversiones y demás, ¿no? Bueno, pues la gestora de este fondo de inversión había decidido que para no tener problemas con la administración Trump, pues efectivamente dejaba de lado sus políticas ESG y se retiraba de esos grupos de Naciones Unidas que llevan asociados compromisos, ¿no?, de reducción de emisiones por parte de las empresas. Y el fondo de pensiones británico dijo, fenomenal, ustedes si quieren hagan eso, pero van a dejar de ser mi gestora.
porque estaban jugando con mis pensiones y no quiero que mis pensiones tengan riesgo financiero. Sacó el dinero de allí y se lo dio a otra gestora, en este caso una mezcla de una francesa y una australiana, que estaban reforzando los criterios de riesgo ambiental. ¡Ah, qué interesante! O sea, que es que resulta que el mundo del dinero, que lo que está buscando es dinero y seguridad, porque eso es lo que son, básicamente, han visto que las inversiones verdes son mucho más seguras, tienen menos riesgo y les ponen en menos problemas. Y en algunos casos, vamos a ver si esto es un ejemplo aislado o si hay más, no lo sabemos, pero en algunos casos incluso se está dando ese efecto boomerang de empresas e inversores diciendo no, con mi dinero no jueguen, con mis pensiones no jueguen y por lo tanto riesgo financiero asociado al cambio climático ni uno ni medio. Me voy de esta gestora y paso los fondos a otra. Entonces, fijaros qué curioso cómo todos tenemos la percepción, y yo creo que tenemos que tener la preocupación, de que en estos momentos las políticas ambientales no retrocedan, porque tienen muchos números para retroceder y tenemos que tener esa preocupación de que no pase, pero cuando luego vas a mirar concretamente lo que está ocurriendo en el ámbito financiero, en el ámbito empresarial, pues te das cuenta que probablemente de momento, insisto siempre en este de momento, pero con los datos en la mano de hoy, se podría decir que hay más ruidos que nueces. Y lo dejo aquí para que me discutáis todo. Pues muchas gracias, chicos. Ahora, bueno, vamos a pasar a una serie de preguntas, tanto, bueno, hablando entre ellos, como las preguntas también que les queráis lanzar. Si os parece, empiezo yo para romper el hielo. Y bueno, lo que os quería preguntar, o la primera pregunta que os quería lanzar, es cómo veis las etapas de resistencia a este mandato de Trump, ¿vale? En el sentido de, ahora mismo estamos viendo una muy clara, ¿no? Que es el ataque a Elon Musk, o tratar de echar a Elon Musk, presionarle por esa parte, pues haciéndolo mediante su empresa estrella, aunque no la única, que es Tesla. ¿Cómo estáis viendo esto? ¿Lo veis efectivo? ¿Cómo está también reaccionando el gobierno de Trump? Porque ha habido reacciones y este tipo de movilizaciones. Vale, pues... Sí. Vale. Abro yo fuego y luego ya vosotras. A ver, con todo esto me ha recordado lo que ha dicho Cristina, que hay como hay varios modelos de transición verde, porque obviamente la transición verde ya está totalmente asumida por el capitalismo, entonces hay varios modelos, tanto como ideologías puedan tener. Pero básicamente yo los englobaría únicamente en dos grandes ideologías, porque al final las dinámicas pues prácticamente son las mismas, que sería una transición verde neoliberal y una transición verde justa, ¿no? Básicamente. Y lo que os comentaba antes, Tesla precisamente forma parte de esa transición verde neoliberal. Es una transición verde que lo único que quiere es que sabe que hay muchísimo dinero en juego. De hecho, lo vuelvo a decir, Tesla no existiría si el estado de California no la hubiese subvencionado. Elon Musk ahora mismo no sería el hombre más rico del mundo si el estado de California, papá de estado, no le hubiese dado tanto dinero. Y él, lo del garaje y todo este mito de Silicon Valley, pues se destroza precisamente en su personaje. Entonces, claro, ese modelo es el de Tesla, es el modelo neoliberal, y es lo que se está haciendo de resistencia dentro de lo que la izquierda estadounidense. Se está haciendo una articulación discursiva contra ese modelo neoliberal, primero de todo. ¿Por qué? Primero, porque no cambia en sí el modelo económico. Es decir, si tú quieres hacer una transición verde justa, tienes que apostar hacia un ecosocialismo, hacia un productivismo verde, hacia un decrecimiento, pero al fin y al cabo tienes que acabar con las tendencias del capital, ¿no? Y Tesla no acaba con esas tendencias del capital. Tesla, al fin y al cabo, lo único que hace es ahondar. Pero es que si escalamos más, Tesla ahonda ya no solamente en esas tendencias neoliberales, sino que ahonda en tendencias fascistoides, porque se puede ver claramente en el autoritarismo de Elon Musk, y ahonda en una cosa que siempre le ha preocupado a la izquierda estadounidense, que es eminentemente antiimperialista, y es que efectivamente Tesla y el modelo neoliberal de transición verde lo único que hace es acrecentar el imperialismo económico, el imperialismo neocolonial, que puede ser Groenlandia, la lucha por las tierras raras, o el imperialismo que ahora mismo puede propugnar Elon Musk, que sería en una suerte de controlar el proceso de transición verde de todos los países y que todos los países compren su Tesla, es el de conquistar
nuevos países. ¿Cómo los conquista? Pues a través de inestabilidad, a través de apoyando a fuerzas de ultraderecha. Entonces, la resistencia que hay ahora mismo, que se está articulando desde Estados Unidos, desde el seno del imperio, es esta. Ahora, los boicots funcionan. Se ha visto, por ejemplo, en el caso de Starbucks. Ya sé que Starbucks es una compañía que está bastante ligada a todo lo que es el Estado de Israel y siempre ha funcionado bastante bien el boicot a Starbucks, que al fin y al cabo, pues básicamente es una compañía que vende cafés y que tampoco tiene muchísimo margen de maniobra. Ahora, el boicot a Elon Musk y a Tesla se está poniendo encima de la mesa. Me parece discursivamente una imagen muy potente. Ver la evolución de la bolsa, ver el 38% de caída que tiene Tesla. Ahora, no nos vamos a engañar. Tesla en el 2019 era una compañía que cotizaba a $40 y ahora está cotizando a 450. Es decir, Tesla no va a caer por boicot. Primero de todo porque el hombre, creo que es un 38%. No, está en 250. Bueno, ¿eso es un año? Sí. Sí, bueno, es que yo lo recordaba en su época, pero bueno, al fin y al cabo está cotizando $225 y ha perdido un 30 y pico, 37%, ¿no? Un 38% en este último año. Es decir, Tesla no va a caer porque está subvencionada por el Estado estadounidense y porque al fin y al cabo su principal dirigente está ahora mismo en lo que es Estados Unidos. Y precisamente por lo que hemos dicho, Tesla representa un modelo de transición verde que te lo puede comprar tu cuñado, tu amigo que niega el cambio climático, que niega la emergencia climática. Yo me acuerdo de ese momento que yo conocí a un hombre de clase media alta de Florida que estaba totalmente en contra de la transición verde, estaba en contra de las políticas verdes, le parecía un atentado contra el libre mercado y conducía un Tesla. Es decir, al fin y al cabo la transición verde neoliberal es esa. Entonces, ¿la resistencia que se está haciendo a través de boicots puede funcionar? Sí, pero funciona contra Starbucks, que es una compañía que vende cafés y no tiene tampoco mucha manga para poder contraatacar. ¿Un boicot contra Tesla funciona de consumidores? Pues no funciona del todo. ¿Puede perder en bolsa? Sí. ¿Puede hacer que Elon Musk tenga ahora mismo el récord de ser la primera persona del mundo que ha perdido X patrimonio, que es un récord absoluto? Sí, pero al fin y al cabo este hombre tiene 450.000 millones de euros todavía en acciones. No va a perder. Entonces, ¿cómo se contraataca? Se contraataca discursivamente con otro modelo que es el de transición verde justa y de manera real se ataca, pues, por ejemplo, con los sindicatos suecos que decidieron que al menos Tesla, si desembarcaba en Europa, tenía que ser con los derechos europeos, no con los derechos estadounidenses laborales. Entonces, el contraataque es a través del sindicalismo, el contraataque a través de los movimientos sociales, pero tampoco vamos a ser inocentes. El ataque es siempre, y el más profundo contra una empresa, es a través de los estados. Europa, en este sentido, tiene que apostar por una autonomía estratégica y una transición verde justa. Claro, el problema que tenemos es que la Comisión Europea está pactada por socialdemócratas y el Partido Popular Europeo, pero es que el Parlamento Europeo tenemos a 3 fuerzas de extrema derecha. Entonces, lo que hay que hacer es un cambio de abajo arriba de movimientos sociales que hagan la resistencia contra esa transición verde neoliberal. Es decir, ya no solamente, como decía Cristina, ya no estamos luchando contra gente que se quiere negar a hacer la transición. Lo que estamos luchando es contra gente que de esa transición verde quiere hacer una oportunidad para llenarse más los bolsillos. Al fin y al cabo volvemos otra vez al eje discursivo de desigualdad. ¿Tenéis alguna pregunta vosotros, chicos? Yo tengo más cuestiones que plantear, pero me gustaría que hablarais vosotros antes de... Adelante. Sí. Que te ha encantado que te llamaran chica. ¿Eh? Que te ha encantado que te llamaran chica. Hombre, imagínate. Bueno, me lo llaman a menudo. Ya quisiera yo. Bueno, muchísimas gracias por vuestra mesa. La verdad que me ha encantado y sobre todo se han sacado temas aquí a la luz interesantísimos. Yo quería contar muy brevemente desde lo que es la experiencia mía en Estados Unidos, ya que la charla va de esto, ¿no?
Yo fui en 2015 por primera vez a hacer una estancia de investigación y me uní a un proyecto en la Universidad de California, en Los Ángeles, donde había muchísimo dinero, era un poco destinado a resolver todos los problemas que tiene esa ciudad. Entonces, el gobierno, la administración de Obama había dado pues, muchísima dotación al estado de California en concreto, ¿no? Y ese proyecto tenía muchísimo dinero. Cuando volví en 2019, que ya estaba Trump, el proyecto seguía y sigue de hecho, pero ya habían disminuido los recursos, bueno, enormemente, ¿no? Luego volví otra vez en 2023 ya era la administración Biden, pero esto un poco para recapitular todo esto, ¿no? por la experiencia. Y Biden lo que hizo fue, en los años fiscales del año 21, 22, 22, 23, otra vez inyectar muchísimo dinero al estado de California para toda la cuestión estoy hablando del cambio climático, por supuesto, sobre todo para las comunidades más impactadas por el cambio climático, las más vulnerables, ¿no? Y estaban todos encantados y como locos haciendo solicitudes para poder recaudar esos fondos con los que aplicarlos a sus ciudades y resolver problemas. Bueno, eso por una parte. Ahora, bueno, la verdad es que me voy dentro de unos días y no sé cómo estará la cosa. No voy a California, voy a otro estado, pero ya miraré y indagaré a ver qué está pasando con esos recursos, ¿no? Por el otro lado, o sea, esa es un poco la experiencia, ¿no? Que realmente sí han desaparecido fondos con la administración Trump. Sí, la administración Biden también hizo una inyección brutal y yo creo que ahora, bueno, no sé, Cristina, igual tú esto lo sabes mejor porque ahora no lo he seguido, pero yo creo que ahora se están también cortando esos fondos, sobre todo en lo que yo me refiero a proyectos de impacto de cambio climático, ¿no? Por otro lado, otra cosa que habéis dicho que me parece interesantísima, que es la cuestión del Ártico, y es resaltar la militarización que se está haciendo allí, ¿no? La cantidad de bases militares, sobre todo por parte de Estados Unidos y Rusia, ¿no? Que están totalmente copando y militarizando el Ártico, cosa que, bueno, que ya se está viendo que en el ámbito de la seguridad internacional, ¿qué está pasando? Es decir, que se están ahí tomando cartas en el asunto, como lo que decía Ruth, porque evidentemente ahora en la época estival se pone en contacto dos océanos, ¿no? El Atlántico y el Pacífico, esas son rutas marítimas ya transitables, y luego está la cuestión de los minerales y todo lo que esconde el Ártico, ¿no? Por debajo, y gas, por supuesto, y petróleo también, que todos están peleando por ello, ¿no? Entonces ahí se está creando, yo creo, un conflicto a nivel geopolítico, pero que a mí me preocupa, porque está China también intentando hacer acuerdos con Rusia para ver qué saca de todo esto, ¿no? Eso quería también ponerlo sobre la mesa. Y por último ya lo que decía Cristina de la transición energética, que me interesa muchísimo ese tema, es que si uno ve un poco lo que están, porque todo esto de la transición energética casi lo están llevando a cabo las empresas, es decir, todos están sacando sus planes, etcétera, ¿no? Pero hay un plan a nivel europeo, yo creo que construyendo un plan a nivel europeo, porque realmente se está viendo que la transición energética es posible y es posible a un coste muy bajo, pero todos los países tienen que estar de acuerdo, por ejemplo en Europa, para realizar esa transición. Es decir, no vale que España vaya por un lado, Francia por otro, Alemania por otro, sino que hay que crear redes y comunicaciones, infraestructura común para que eso salga a un coste cero o próximo a cero, ¿no? Porque si no va a ser carísima esa transición energética. Y bueno, con esto ya, muchísimas gracias. Sí, bueno, con lo de esta última parte que decías, ¿no? La parte energética. Mira, de hecho, yo creo que esto tú y yo lo hemos comentado una vez. Cuando Ursula von der Leyen viene aquí a Madrid a la COP19, que estaba entonces recién elegida presidenta de la Comisión Europea, presenta el Pacto Verde Europeo. Y en aquel momento ella dice, esto no es la política ambiental de Europa, ni siquiera es la política energética, esto es el modelo de desarrollo de Europa. Cuando llega la pandemia, yo fui de las que dije, vuelta a la casilla de salida en temas de sostenibilidad. Pero bueno, la pandemia lo va a poder todo, va a traer todas las inversiones, todo lo que hemos avanzado en políticas ambientales, a volver a empezar. Bueno, no fue así. Los Next Generation básicamente es una inversión de digitalización y de energía y de transición energética, muy importante, incluso ecológica, o sea, más allá de la energía, ¿vale? Pero sobre todo energética. El REPowerEU, que es el programa de la Unión Europea que intenta hacer frente a lo que supone la invasión de Ucrania en temas energéticos, yo creo que se queda corto en ambición, pero no da pasos atrás.
Y en estos momentos, que estamos con el famoso paquete Omnibus, que Ruth conoce bien, se está dando una circunstancia curiosa, ¿no? Y comentaba también antes Jaime, el avance de fuerzas de la ultraderecha en el conjunto de en muchos Estados miembros y en el Parlamento Europeo, y la posición que la derecha no ultra, es decir, los conservadores institucionales, ¿no? Los partidos populares europeos, están tomando al respecto, no solamente impiden avanzar como se debería en transición ecológica, en transición energética sobre todo, sino que además están poniendo bastantes piedras por el camino. Dicho lo cual, los objetivos siguen sin moverse, ¿vale? Es decir, se han reducido, por ejemplo, requerimientos de las empresas a la hora de rendir cuentas de sus políticas ambientales, que es la parte como más llamativa. Hay más cosas, ¿eh? También la directiva de debida diligencia está teniendo cambios, la propuesta de la comisión, etc. Vamos a ver cómo queda eso. Pero yo creo que allí es importante la habilidad negociadora que tengan unos y otros, porque efectivamente la derecha en estos momentos está adoptando posiciones mucho más retardistas, eso es evidente, pero de momento lo importante desde mi punto de vista es que esos objetivos efectivamente no se han movido. Entonces yo ahora pregunto, se ha generado mucha crítica con razón, yo creo, yo la comparto, al hecho de que se elimine la obligatoriedad de muchas empresas de reportar políticas verdes, ¿no? De acuerdo. Yo, vale, o sea, a mí la verdad es que me parece que no es un buen paso, pero pregunto, ok, yo te admito que tú rebajes esas obligaciones, de que empresas de menos de 1.000 trabajadores no tengan por qué reportar qué hacen en materia de sostenibilidad con el mismo detalle que una multinacional, pero yo voy a duplicar la inversión en inspección. Claro. Entonces, te ahorra a ti el coste, efectivamente, de tener que hacer esos reportes, que por cierto, si una empresa deja de ser rentable por el coste que suponen esos reportes, que la empresa no es rentable. Pero bueno, vale, es igual. Yo asumo que te recorto eso, pero te advierto que voy a duplicar la inspección. Y entonces, como cuando hacemos la declaración de la renta, cuando hacéis la declaración de la renta vosotros o vuestras familias, sabéis cómo se hace, ¿no? Te llega un borrador, tú complementas unos datos que faltan, te sale a pagar o a devolver cada caso, lo mandas y ya está. Y no te piden mucho más. Y de vez en cuando tienes una inspección fiscal por si hay algún número raro o para que no te confíes. Bueno, pues igual se podría hacer lo mismo con las empresas de X requisitos, por ejemplo. Es decir, yo creo que estamos en un momento en el que efectivamente hay fuerzas retardistas avanzando, pero que hay mucho por negociar. Y que lo importante es que los objetivos no se han cambiado. Y vuelvo al argumento inicial. ¿Por qué? Pues porque hay un montón de empresas invirtiendo una millonada justamente en abrir esos nuevos mercados. El mundo de la energía renovable, pues en muchos aspectos todavía es un nuevo mercado. El que lo cope, el que lo tenga, se va a hacer con el mundo energético. O sea, ¿por qué creéis que en estos momentos hay petroleras abriendo divisiones de energías renovables? Pues porque saben que el negocio del futuro es ese y no van a dejar de estar ahí. Fondos de inversión de Arabia Saudí, de Qatar, de Emiratos, de Dubái, o sea, del ámbito más petrolero del mundo, en estos momentos lo que están haciendo es invertir en renovables. ¿Por qué? Por eso. Entonces, claro, la cuestión ya no es tanto la energía, la cuestión es el modelo social y político que lleva aparejado lo que está pasando ahora, yo creo. Y ya nos contarás cómo están en Estados Unidos esos fondos. ¿Alguna intervención de los estudiantes? Yo tenía una pregunta en relación con las negociaciones que ha habido entre Estados Unidos, Ucrania, Rusia. Y es que escuchándoos un poco me ha surgido que quizás es posible que Estados Unidos esté creando esta inestabilidad con el objetivo de insuflar dinero a su propia armamentística. Vale. Vale, gracias por la pregunta. A ver, yo creo que no sé si es Estados Unidos el que genera la inestabilidad, ¿eh?
Yo creo que es una premisa que la pondría en cuestión, o sea, es decir, no que no esté generando inestabilidad, pero desde luego no es el único que lo está haciendo, ¿no? Y hablar de Estados Unidos en abstracto, pues tampoco, o sea, creo que hay que concretar más, ¿no? ¿Cuáles son los intereses? Yo creo que Cristina lo ha apuntado bien en el tema de sostenibilidad, pues en el caso de los conflictos también tenemos que mirar al mundo empresarial, ¿no? A lo que se llama el complejo militar y la industria de la defensa, ¿no? En el año 2020, los distintos informes que estaban saliendo por parte de diversos think tanks, atlantistas fundamentalmente, pero no solo, se planteaba el problema le llamaban ellos el invierno de la defensa, porque no encontraban el detonante para que los estados incrementasen de manera mucho más sustantiva de lo que lo estaban haciendo hasta ese momento, porque no nos olvidemos que ese incremento en el gasto de defensa nunca ha parado. Esto que nos dicen, no, es que resulta que hemos reducido el gasto y tal. No. Si vamos a los datos, se ve que ha ido creciendo, lo que pasa es que la industria de defensa quería que creciera aún más, ¿no? Y entonces en el año 2020, en pleno COVID, tenían una gran preocupación, porque decían, ¿qué vamos a poner encima de la mesa para que los estados incrementen su gasto en defensa? No tenemos ninguna excusa, ¿no? Qué curioso, ¿no? Que pasados 2 años, y no voy a entrar, hoy no toca hablar de esto, de quién empezó la guerra, cómo empezó la guerra, los orígenes, las causas, no voy a hablar de eso, pero lo que sí que es un hecho cierto es que a la luz de todos los datos, todas las propuestas que tienen que ver con el incremento en gasto en defensa dura, porque decía antes, y creo que lo compartimos los tres que estamos aquí sentados en la mesa, que el concepto de defensa tendría que ir a uno de seguridad y defensa, en el cual las cuestiones de seguridad, entendidas seguridad en sentido amplio, tuvieran su espacio también en ese incremento de presupuesto en el caso español, pero no solo. La cuestión es que cuando tú quieres que haya una mayor producción de armamento, de balas fundamentalmente, o cartuchos, creo que el término correcto es cartuchos, ¿no? De munición, tú tienes que asegurar a las empresas productoras de ese armamento que van a tener una producción mantenida en el medio y largo plazo. Tú no puedes decir, pues se acaba la guerra y cerramos las plantas de producción, no, porque te van a decir, mira, no, para eso no abro ninguna planta de armamento, porque me tienes que asegurar la producción. Y para hacer eso, tú tienes que convencer, en el caso de Europa, a tu población, a tu opinión pública, de que es imprescindible que haya una amenaza creíble que permita incrementar ese gasto en la defensa dura, en la producción de munición y de otro tipo de artilugios, porque es necesario para prevenir un ataque X en términos convencionales, ¿no? Y ahí tenéis, veíamos antes a Tesla, pues ahí veis, y si no, ya nos vamos a Indra, alucináis, ¿no? Ponemos Indra, ya que Indra está haciendo ahora una OPA, Santa Bárbara, el sector de la veis que había caído y ahora está subiendo. Porque quiere comprar Santa Bárbara, quiere, ¿no? ponerse en marcha. Y esta es un poco la clave de todo el debate público que se está dando, ¿no? Hay quien alega que es que los servicios de inteligencia europeos dicen que es que en 3-4 años va a haber una invasión rusa de algún territorio europeo. Yo esto lo pongo muy en cuarentena. Los servicios de inteligencia europeos tienen que alimentar un determinado relato, una determinada narrativa, y ahora mismo, a la luz de los datos que estamos viendo sobre el terreno, datos empíricos, no me voy a ir más allá, sino datos empíricos sobre el terreno, las capacidades que ha demostrado el ejército ruso para avanzar en el terreno son muy reducidas y, por tanto, no parece que estén en disposición de invadir nada más. Eso siendo muy pragmáticos sobre la base de eso. Otra cosa es que, efectivamente, desde el año 23 Rusia esté en una situación de economía de guerra y que quieren avanzar y quieren tener un ejército de 1,5 millones de soldados. Pero que evidentemente la presión respondiendo más directamente a tu pregunta, que la presión
de los gobiernos para que haya una mayor producción de armamento tiene que ver también con la respuesta de las empresas de armamento de mantenimiento en el tiempo, eso significa que tiene que haber un periodo de conflictividad bélica que permita mantener ese gasto en el tiempo también, ¿no? Porque fijaros que a mí me llama mucho la atención lo que está pasando en Alemania, que se están reconvirtiendo empresas automóviles, ¿no?, en empresas de producción de armamentos, se quitan todos los topes al gasto público, en ese keynesianismo de guerra, porque curiosamente, además, coincide en un momento de el segundo año de recesión económica en Alemania, y esto lo que va a hacer es que crezca la economía alemana, ¿no? Entonces, claro, nos lo pueden poner de muchas maneras, pero el hecho cierto es que haciendo esa reconversión industrial en Alemania y quitando el tope del techo de gasto, lo que va a hacer es intentar evitar un tercer año de recesión en Alemania, que hubiera sido inédito en la historia alemana. Y otra vez nos encontramos con el proceso de reestructuración industrial alemán que vimos también en los años 30. Bueno, pues estos son datos, además, que son incontestables. No es que yo me lo estoy inventando hacia una determinada narrativa, es que esto es hacia dónde estamos yendo. No sé si he respondido. ¿Sí? Vale. Bueno, dejo un rato para que recojamos más preguntas del público, quizá 2 o 3 preguntas seguidas para que las puedan responder. Okay. Adelante, Víctor. Sí, bueno, muchísimas gracias. Interesantísima la mesa y los temas que estáis sacando. Yo, andando un poco en las posibles resistencias, ¿no?, y el marco desde el que se hace esa resistencia, yo me estaba preguntando si podemos empezar ya a hablar de aquello que venimos advirtiendo desde hace tiempo, ¿no?, que era la salida ecofascista, ¿no?, ante todos los riesgos del avance del cambio climático, ¿no? Y lo digo porque, bueno, entrando mucho en los debates propios de esa izquierda norteamericana, el propio Bernie Sanders, después de las elecciones, ¿no?, vino a decir lo que une son las cuestiones de clase, ¿no? Y está claro que todo lo que tenía que ver con la diversidad lo defiendo y hay que defenderlo, pero lo que une son las cuestiones de clase. Pero luego estamos viendo en los ataques de Trump, ¿no?, que bueno, las personas trans y los migrantes y las migrantes están siendo perseguidos bueno, pues de una manera que yo creo que podríamos calificar ya de fascista, ¿no?, a la hora de quitar derechos de ciudadanía adquiridos y cuestiones que atacan directamente a la identidad, formas de vida, saltándose, bueno, pues muchas normas o derechos fundamentales. Entonces, bueno, ver un poco cómo esto está bueno, pues, rearticulando el discurso o la posición sobre este tema, teniendo en cuenta, por un lado, otras maneras de resistencia que se están viendo. El otro día leía a un columnista del New York Times decir, bueno, es tiempo de un impeachment, ¿no? Pero yo decía, un impeachment, pero si no tienen mayoría, ¿no? Luego, ayer, bueno, pues desde la justicia se ha dicho que hay que readmitir a 25.000 despedidos y despedidas, ¿no? Luego tenemos la resistencia que pueden hacer desde distintos estados y luego están las elecciones que llaman, ¿no?, del midterm, ¿no?, que son... Entonces, bueno, dentro de todo esto, ¿cómo ves la posibilidad de las resistencias y las, bueno, pues también estrategias de movilización teniendo un poco todo esto en cuenta? Sí. A ver, es cierto que toda esta presidencia es decir, una vez que gana las elecciones, es que el contexto es tan importante de cómo gana Trump las elecciones, porque es que las gana ante el Partido Demócrata más conservador desde hace muchísimo tiempo. Es decir, siempre lo digo, en el 2008 nos vendieron en España, y lo han intentado con Kamala Harris también, nos vendieron en España a Barack Obama como un presidente progresista, cuando Barack Obama venía de la clase yuppie, que es la clase media alta estadounidense, medio progre, pero no tan progre. Y al fin y al cabo, todos sabemos que la entronización de Kamala Harris de verdad como nueva candidata no vino cuando Biden dijo que la apoyaba, fue cuando los Obama dijeron que la apoyaban. Entonces el contexto es que Trump gana ante el Partido Demócrata más conservador en décadas. Entonces, en este sentido, desde la izquierda institucional pueden decir un claro, te lo dije, os lo dije, así no se gana. La única manera que tuvimos, y tienen
tienen como una prueba. La única manera en la que el Partido Demócrata pudo ganar a Trump fue en el 2020 con uno de los programas más ambiciosos que se ha visto en el Partido Demócrata en décadas también. Es decir, tienen esa prueba. Entonces, claro, la izquierda ha estado totalmente, lo que es la izquierda en la calle, si hacemos esa distinción entre la calle y las instituciones, desde la calle ha estado totalmente en shock porque de verdad esperaban que hubiese una movilización mínima ante lo que viniese a ser una nueva presidencia de Trump que podrían hacer entrar a Estados Unidos en un régimen híbrido autoritario, que al fin y al cabo muchos de la izquierda que está en la calle está esperando a las midterms para saber si al final se produce ese giro a ese régimen híbrido, se queda en shock. Entonces, lo que pasa en la izquierda muchísimas veces estadounidense, que algunas veces la calle reactiva la institucional y otras veces la institucional va por delante y reactiva la calle. Entonces, en este caso, ya una vez que Trump ha jurado el cargo y empieza con todo su shock, porque al fin y al cabo es como diría Naomi Klein, una doctrina del shock, lo que hace Donald Trump discursivamente como buen seguidor del alt-right. Lo que hace es atacar por distintos frentes que te quedas totalmente noqueado, porque al fin y al cabo lo que ha hecho ha sido atacar a la izquierda woke, que era como la mayor herramienta de transformación social que había en Estados Unidos. Trump ha tocado todos los palos, ha quitado lo verde, ha empujado contra el sindicalismo, ha empujado contra las políticas de la diversidad, ha empujado contra los migrantes, ha empujado en el eje racial y ha empujado en el eje transfobo. Es decir, directamente ha noqueado en un día, porque fue el día que firmó la fin de estas órdenes ejecutivas, noqueó a la izquierda. Entonces la resistencia de Bernie Sanders yendo precisamente a sitios que han cambiado de demócrata a republicano. Y ha hecho como un gran discurso, que siempre Sanders es bastante bueno en eso, que es el Fight Oligarchy, que es lucha contra la oligarquía. Entonces se está rearticulando todo en una cuestión de clase, que al fin y al cabo, por mucho que digan que en Estados Unidos no existe la cuestión de clase o que no existe una izquierda fuerte, en Estados Unidos se ha demostrado que el único... Hay una protesta ahí. El único eje transformador que hay en Estados Unidos de la izquierda y que le funciona a la izquierda es precisamente el eje de la clase y de la diversidad. Entonces, claro, institucionalmente lo están recuperando por esa parte y están poniendo toda la carne en el asador en las elecciones de medio mandato de 2026. Y eso está haciendo que otra vez reverdezca, y valga la redundancia, lo que es el movimiento ecologista y el movimiento sindical que estaba parado. De hecho, el movimiento sindical paró en seco, el nuevo sindicalismo paró en seco en cuanto gana Trump las elecciones, y ahora se están empezando otra vez a ver huelgas y a ver que se ganan elecciones una vez que la Junta Laboral, es decir, como la Inspección de Trabajo de allí en Estados Unidos, se ha conseguido mantener neutra al menos y no que la cope totalmente Donald Trump. Entonces, claro, muchísima gente está haciendo dos fechas. 2026 como el año en el cual los demócratas tienen que recuperar el poder legislativo para evitar que se produzca una debilitación al régimen autoritario de Donald Trump, y 2028 como la gran ofensiva en la cual la calle y las instituciones van a ir juntas. ¿Por qué también? Porque en el 2023, cuando se produce la huelga del motor que hace que todo el nuevo sindicalismo de verdad coja consolidación, se ponen como 2028 como el año en el que va a haber una primera huelga general en los Estados Unidos. Entonces, en 2028 coincidirá los esfuerzos de todo el sindicalismo por una huelga general, los esfuerzos del movimiento ecologista, los esfuerzos de toda una serie de colectivos antirracistas y LGTBI y los esfuerzos de intentar hacer el asalto completo y total ante un partido demócrata que no tiene absolutamente ningún cambio, porque es que encima de todo Kamala Harris, que en su gran inteligencia política claramente irónica, lo primero que hizo cuando perdió las elecciones fue fichar como lobista. Es decir, ni siquiera se quedó tranquila en casa, ni hizo una fundación como Obama ha hecho. Obama ha hecho una fundación. Primero de todo, los presidentes en Estados Unidos lo primero que hacen es hacer una fundación para desviar impuestos, para no tener que pagar. Y en el caso de Obama, hizo una fundación para no pagar impuestos, hizo una fundación para hacerse una imagen pública que es la que tiene ahora mismo y cobrar 50.000 pavos por charla que da. Kamala Harris podría haber optado por esa vía que hubiese sido más digna
y que al fin y al cabo dentro de lo que es Estados Unidos pues se sobreentiende que hace una vicepresidenta, pero es que optó por ser una lobista que incluso tiene un eje antisindical muy importante en la empresa que la han contratado. Entonces el Partido Demócrata está totalmente sin cabeza, se han ido cargando entre los conservadores más conservadores, que son los que apoyan a Kamala Harris, y los que podían ser medio progresistas, como Tim Wolf, que es el gobernador de Minnesota, se han ido cargando toda esa rama. Entonces, la izquierda institucional tiene clara cuál es la estrategia, que es 2026 recuperar la Cámara Legislativa y recuperar que la parte demócrata progresista sea la mayoría otra vez dentro de lo que son los demócratas, y en el 2028 directamente dar el paso con Alexandria Ocasio-Cortez. También aquí hay un problema, y es que no están viendo que Estados Unidos claramente no está preparado para una mujer presidenta, porque muchísima gente lo ha dicho, que no votó a Hillary Clinton, que votó a Joe Biden por el único eje de género. No querían una mujer presidenta. Es decir, Alexandria Ocasio-Cortez, una mujer racializada de clase trabajadora, lo va a tener muy difícil, pero lo apuntan ahí. Y como he dicho, desde el institucional de 2028 se conjunta una serie con lo de la huelga general que puede ser bastante potente. Lo están intentando. En el 2020 se conjugaban otras cosas que Bernie Sanders hizo que casi gana las primarias, pero el Partido Demócrata los cortó totalmente. Puede suceder otra vez, pero otra vez serían los demócratas tirándose el enésimo tiro en el pie. Y no sé si con eso te he contestado. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por haber venido a la charla. Espero que os haya resultado útil y formativa. Y nada, que sepáis que lo que escuchamos son los gritos del pasaclases de UCM por la pública, que espero que te parezca un buen recibimiento. Esto es muy típico de nuestra facultad. Gracias.